Bienvenidos todos. Bueno, como les decía a ustedes, ya el Señor dispuso que hoy estuviésemos en su infinito amor y su infinita misericordia. El Señor nos reúne nuevamente hoy en su nombre, para que nosotros honremos y glorifiquemos siempre ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bienvenidos todos. Bueno, hace 15 días y hace 8 días, ya vamos de la tercera entrega de este mensaje. ¿Quién me puede dar el título de este mensaje? Para ver si estamos en sintonía por allá. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesús. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dianita, hágame un favor y me busca Primera de Juan 2:17. A ver, dice ahora sí. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Gracias, Dianita, Dios me la bendiga. Amén. Quería empezar con esa cita que ya vimos hace 8 días, que pienso que viene siendo como esa frase principal que ojalá la tengamos en casa, pegada en la pared, un letrero bien bonito, adorna muy bonito la casa. Yo aquí en casa, después le mando una fotico, dice, tengo en la pared donde entra todo el mundo cuando entra a mi casa, dice, mi casa y yo serviremos al Señor Jesucristo, que está en el libro de Josué 24:15, dice así, mi casa y yo serviremos al Señor Jesucristo. Eh, Aunque uno no crea, por eso el Señor nos dice, y que estas palabras las escribirán en los postes, mejor dicho, todas partes. Tenemos que, yendo por el camino, en acostarnos, al levantarnos. Es una recomendación eh, que uno pudiésemos tener esta cita tan hermosa que dice que el mundo se acaba. El mundo se va a acabar con todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. O sea, va a tener vida eterna. Entonces, el título que hemos venido desarrollando, hagamos la voluntad del Señor Jesús, para ir resumiendo, me dice la escritura en el libro de Gálatas, si no estoy mal, 2:20. ¿Quién me lee Gálatas 2:20? Voy, pastor. Gálatas 2:20. Dice la palabra de nuestro Señor. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Entonces mire que ya empezamos para ir hilando muy bien esto, que hacer la voluntad del Señor es lo que a mí se me hace como ese llamado. Eso es lo que al seguir al Señor Jesucristo es, dice la escritura claramente que yo ya estoy en Cristo, yo ya no vivo, porque el que vive es Cristo en mí, dice, y dice yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el otro título que tiene nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hacer la voluntad del Señor Jesús es entregarme a Él. Así como Él se entregó por mí, yo me entrego a Él. Ya no vivimos nosotros. Ya nosotros no hacemos nuestra propia voluntad. Ya no hacemos lo que se nos antoje, lo que queremos hacer en gana. No. Cuando una persona quiere hacer su propia voluntad, el Señor ya no mora en él. No mora en él. Y una de las señales y uno de los frutos que puede darse
en una persona que sigue al Señor Jesús es que él ya no depende de sí mismo. Él entiende y está seguro que depende es del Señor. Ya no se hace la voluntad nuestra. Siempre se ha hecho la voluntad del Señor. Siempre, porque Él es el creador, Él es el soberano. Por eso Él tiene el título de soberano, porque está sobre todos. Él es el todopoderoso. No hay nada que se le llegue a escapar. No hay nada que se mueva en este plano, en el mundo. No hay nada que se mueva si no es la voluntad del Señor. Pero resulta que nosotros nos, se nos olvida, se nos olvida a quién estamos siguiendo. Se nos olvida citas como, por ejemplo, que somos templo del Espíritu Santo. En cualquier momento, en cualquier ira, en cualquier situación, cualquier problema que se nos presenta en la vida, tendemos a olvidarnos de que Cristo mora en nosotros, que somos templo de Él. Entonces nos afanamos dentro de la ira, dentro de la problemática, dentro de lo que nos lleva a cambiar de esa actitud, a olvidarnos de que no logro nada con eso porque con eso yo no voy a hacer mi voluntad. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Porque cuando yo empiezo a querer hacer la voluntad sabiendo que Cristo mora en mí, entro en pecado. Entonces, el tema central o la cita central que hemos estado trabajando para este mensaje es el libro de Jonás. Acordémonos que el libro de Jonás es un profeta de Dios. Es un profeta de Dios. Y ya que digo la palabra profeta, volverles a recordar que ya no hay más profetas. Ya no hay más profetas. No hay, no los busque, no hay. El libro profético es este, ya se cerró. Y la profecía que existe es que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, viene por sus hijos, aquellos que hacen la voluntad de Él. No hay más profetas. Hoy día ustedes van a encontrar muchas congregaciones a nivel mundial de corte cristiano que tienen profetas. Ya el ser pastor es algo demasiado, un título muy, muy bajo. Entonces el hombre quiere exaltarse y que darse importancia sobre los demás hombres y se hace llamar y que lo llamen profeta. La escritura es bien clara, dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Y peor aún, hay pastores que nombran profetas a sus esposas. Te vayas a esas iglesias, le presento a la profeta fulana de tal. Cuando en las escrituras el Señor nos dice que ninguna mujer debe enseñarle a ningún hombre en congregación. Puede enseñar a sus mujeres, a otras mujeres, a los hijos, a que estén sujetos en la palabra y a las mujeres que estén sujetos a sus maridos por medio de las escrituras. Y ni menos una mujer puede ser profeta. Entonces, después vamos a hablar de eso, porque algunos me dirán, pero es que está la profetisa fulana de tal, pero es que hay una profetisa. No hay ninguna mujer profeta en las escrituras. Entonces, no hay profetas. Los profetas fueron hasta él, hasta Juan el Bautista. ¿Estamos? Y la profecía que tenemos hoy día es este libro. Este libro es la profecía más exacta que tenemos. Es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura. Y es que el Señor Jesús viene. Y todo esto que estamos haciendo aquí hoy es prepararnos
para el día del cumplimiento de esa profecía. Por eso el Señor nos insta y nos llama unos con otros a enseñarnos la palabra, a predicarla, a practicarla, a levantarnos a orar. Decíamos así en las prédicas pasadas, un mes atrás, a levantarnos a amar a Dios, a levantarnos a leer la Escritura, a levantarnos a orar, a levantarnos a ofrendar. Y ahora el Señor nos insta a que debemos procurar día a día hacer la voluntad de Él. Tenemos que hacer su voluntad porque cuando venga el Señor y dé cumplimiento a esa profecía, podamos nosotros estar frente a Él y Él nos pueda decir, bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que nosotros cada sábado o cada domingo, cuando es el momento que debemos cambiar el tiempo que el Señor nos regale, es prepararnos para eso, pero para practicarlo, para hacerlo. Entonces el libro del profeta Juan, profeta significa mensajero. Esa persona que el Señor usaba para llevar su palabra al pueblo. Y como pudimos ver, el profeta Jonás, sucedió algo muy particular como a veces nos sucede a nosotros, ¿cierto? Y es que pensamos que nosotros nos podemos esconder del omnipotente. Nosotros pensamos que podemos escondernos, sabiendo que vimos la semana pasada como 3 citas y una de esas quiero recalcar, Salmo 139, 7, 8, Salmo 139, versículos 7 y 8, o todo el Salmo 139 me enseña que el Señor no me puedo esconder. Donde quiera que esté y me esconda, Él está porque Él lo llena todo, absolutamente todo. Y Jonás pretendió esconderse. Eh, y algo muy particular que vimos, porque leímos los 4 capítulos que conforman el libro de Jonás, que ojalá lo volvamos a repasar y a leer. Y nos muestra aquí que Jonás se acomodó de tal manera que hasta se quedó dormido. Y miren las características en las que él se ha quedado dormido. Se queda dormido, fijémonos bien que en los versículos 4 y 5 que vimos de Jonás, vemos que el Señor Jesucristo levantó una tempestad tan grande, pero una tempestad ahí en el mar, que los marineros pensaban que el barco se iba a partir. ¿Se imaginan? Y vimos, ahí muestra la escritura que estos hombres estaban muy asustados, que todos estaban orando a sus dioses para ver si esa tormenta se calmaba. Es más, empezaron a arrojar las cargas del barco, botándolas al mar para aligerar más el barco y para que no se partiera por la cantidad de peso que traían. Y obviamente pues no se hundiera. Y mientras pasaba todo eso, Jonás dormía, dormía. Y nos muestra la escritura que nosotros como cristianos a veces vemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Vemos a veces hermanos o conocemos personas que están destruidas en el alcohol, están destruidos sus matrimonios, están en las drogas, en el pecado, hermanos y hermanas en lujuria, en tantas cosas. Y nosotros teniendo esta palabra profética, teniendo ese don que el Señor nos ha dado, y porque es un don que el Señor nos dio de saber que Él es el creador, porque no todo el mundo
puede aceptar todavía eso. Y al Señor le plació que ustedes y yo conociésemos que Él es el creador y que en Él hay poder, que en ese nombre, con el solo hecho de pronunciar ese nombre, hay perdón de pecados, hay sanidad, hay vida eterna, hay poder. Y nosotros estamos como Jonás, dormidos en medio de todo eso que está sucediendo, en medio de todas esas tormentas que están alrededor nuestro, en medio de ese ruido que hay en el mundo de pecado, y nosotros seguimos dormidos, muy confiados, porque yo conozco la palabra, el Señor me conoce, yo soy profeta, yo soy predicador, yo conozco la escritura, dirán muchos de ustedes, llevo tantos años como el Señor del Señor Jesús, y hablan muy bonito y se expresan muy bonito, pero vamos a notar que, por ejemplo, en el corazón de Jonás había molestia, porque sencillamente, que a veces nos pasa a nosotros, y es como entrar a juzgar a los demás por mi condición de santidad. El Señor le dice a Jonás que fuese a la ciudad de Nínive y le dijera que iban a ser destruidos porque estaban llenos de pecado, que ese pecado subió hasta el cielo. Y él no quiso hacer la voluntad del Señor. Y se fue a hacer su voluntad. Y es un punto muy importante que vamos a estudiar hoy, a analizar hoy. Y es, cuando yo quiero hacer mi voluntad y estoy en Cristo, normalmente peco. Entonces, porque sencillamente estoy desobedeciendo a mi Señor. Y, y lo que llevaba a Jonás, que leímos en estos 4 capítulos, es que él estaba molesto porque el Señor, porque si ellos llegaban y se arrepentían, el Señor los iba a perdonar, pero él, esas personas no le caían bien por pecadores, les tenía rabia a esas personas, como quizás muchos de nosotros a veces que nos molestamos con las personas que están en el pecado y como que uno dice a veces no los tolera en vez de orar por esas personas y tener misericordia. No quiere decir que yo tenga que estar con ellos aplaudiéndoles el pecado, apachuchándoles en el pecado. No, no. Yo les voy a dar un ejemplo. Les decía a ustedes, a este cantante que es muy polémico, yo puedo sentir y pensar que es un hijo del diablo por todo lo que hace, llevando a toda la juventud y a muchas personas a degradarse con sus canciones. Pero en casa, por ejemplo, le digo a mi hija o estoy a mis hijos que mientras yo esté en casa o aquí en casa, no quiero escuchar esas canciones de ese muchacho. Y le digo, hay que orar más bien por ese señor, el tal Bad Bunny, que el Señor tenga misericordia y lo perdone. Pero yo no puedo permitir que en mi casa se escuche todas esas, todo ese pecado, toda esa maldad, todo ese doble sentido, toda esa burla para con el Señor Jesús, porque Él en sus canciones se burla del Creador, incitando a las niñas y a los muchachos al sexo fácil, incitando a los jóvenes a pisotear a las mujeres. Y es un ídolo hoy día para muchos millones de personas a nivel de habla hispana. Pero si me tocara ir a predicar, yo voy y le predico. Yo no me puedo decir, no, ese tipo conmigo no, porque es un grosero, mire todo lo que está haciendo.
sí, por más que no me agrade, yo no, yo no voy a hacer mi voluntad, yo tengo que hacer la voluntad de mi creador. Vuelvo y repito, aquí digo, no, aquí no se escucha esa música, pero tampoco levanto un dedo. A mí nunca se me olvida cuando estaba peleando el arcángel Miguel en el libro de Judas por el cuerpo de Moisés con Satanás y este arcángel con todo el poder que el Señor le da, no profirió ninguna palabra de castigo ni palabras de condenación, solo dijo, el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. El Señor Jesucristo reprenda a ese señor, lo reprenda. Y orar, Señor, tenga misericordia, si es en tu santa voluntad y tú lo tienes para salvación, ten misericordia. Jonás no oró de esa manera, huyó, se fue al lado opuesto. Nínive estaba hacia el norte, por decir algo, y él se fue hacia el sur, totalmente opuesto a lo que el Señor mandó. Entonces, pero mire, notemos cómo el Señor por medio de este profeta y le enseñó al profeta de que tenía que tener compasión. Lo que quería enseñarle el Señor a este profeta para él y hoy día para nosotros, al leer Jonás, es que nosotros debemos tener compasión de las personas. Entonces, obviamente estos hombres, estos pecadores, tenían miedo de morir, sí, como se ve en el versículo 6 del libro de Jonás. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos, no vamos a perecer. Y Jonás, con todo esto y con todo eso que le estaban diciendo, debió estar extremadamente cómodo porque siguió durmiendo, estaba durmiendo. Entonces les pregunto, ¿a ustedes hoy no les parece como algo conocido? La realidad que este es algo que nos debe sonar muy conocido a muchos hoy por medio de este mensaje. Muchos de nosotros seguimos cómodos, muchos de nosotros seguimos cómodos en saber que estamos salvos, en saber que conocemos de la palabra del Señor, o el saber quizás que ya no estoy incursionando en ese pecado que me tenía acorralado y me siento victorioso y me siento bien y me siento tranquilo porque yo ya no soy el alcohólico, yo ya no soy el ladrón, el mentiroso, el adúltero, no sé cuál pecado el Señor hizo que su vida fuese transformada. Pero te acomodaste, nos acomodamos, ¿cierto? Cómodos con asistir a una prédica online, otros cómodos con asistir en una congregación presencial, cómodos porque leemos todos los días la escritura, ¿cierto? Es decir, existen muchos seguidores del Señor Jesús que se han acomodado en sus propios conceptos y opiniones. Y eso hay muchas congregaciones. La gente se acomoda en sus propios conceptos y opiniones. Y no hay nadie que los quite de ahí. Se acomodaron, que se han quedado dormidos en cuanto a lo que Dios manda o demanda y espera de nosotros. Usted se ha preguntado, ¿qué demanda el Señor de mí? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Heme aquí, quiero hacer tu voluntad. Envíame a mí. ¿Y qué llega a suceder cuando con frecuencia estamos en ese letargo, que hemos quedado dormidos en cuanto a lo que Dios nos demanda?
lo que sucede y nos sucede con frecuencia, que no es muy diferente a lo que le pasó a Jonás. Llegan las tempestades a su vida, a nuestras vidas, vienen a sacudirnos nuestros problemas, nos mueven de la zona de confort y es ahí donde viene que muchos apostatan, o sea, dejan de venir a la congregación porque se aplica ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Esa parábola del sembrador se aplica muchísimo a esto que estamos hablando ahorita, porque quizás no estábamos siendo sembrados en tierra 100% fértil, hablando espiritualmente. Empezamos a experimentar problemas y dificultades, y al igual que los marineros de nuestro mensaje en el libro de Jonás, y empezamos a sentir miedo. Entonces nos preguntamos después, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y estoy completamente seguro que esta pregunta hoy todos nos la hacemos aquí. Mm, es más, hay veces que esa comodidad, cuando llegan esas tormentas y todas estas cosas, empezamos a preguntar, pero ¿por qué el Señor ha permitido esto para mí? Pero cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad del Señor Jesús y entendemos lo que dice Romanos 8:28, que dice que a los que estamos en Él, todo lo que nos pasa, todo, todo, cosas buenas o cosas malas, todo nos pasa para bien. Todo nos va a pasar para bien. Entonces, hay muchas cosas. Mire, mis amados, que hay un tema que, que a muchos acosa. Por ahí hablaba aquel día con una hermana de la congregación y hay personas que todavía tienen problemas con el tal libre albedrío. Entonces, no sé si alguien allá, estamos leyendo en lo que dice la IA, porque ahora, ojo, tenemos que estar muy pendientes de la tal inteligencia artificial. Por cierto, sí hay una cantidad de cosas que nos ayuda como una buena herramienta, pero en lo concerniente a lo espiritual, le estamos dando más credibilidad a la IA que a la misma escritura. Y ahí es donde entramos a pecar y es ahí donde nos desviamos. Entonces, casi la mayoría de nosotros, muchos he visto, seguidores del Señor Jesús, que cualquier cosa que van a consultar de la Biblia, se van a la inteligencia artificial. Entonces van a ChatGPT o las páginas que hayan de eso, y lo que digan eso es verdad y se cierran a la banda que es así. Miren, mis amados, el libre albedrío, la gente piensa que el libre albedrío es que yo tengo la opción de escoger lo que a mí se me venga en gana. Perdónenme la expresión. Pero me da pena con el señor que sigue o la señora que sigue al Señor Jesús. Le dije a la hermana Diana que me leyera el comienzo de esta predicación en Primera de Juan 2:17, que es claramente que dice que este mundo pasa, este mundo se va a acabar, pero el que hace la voluntad del Señor Jesús permanece para siempre. ¿Cuál libre albedrío? No hay libre albedrío para el que está en Cristo Jesús. Lo que pasa es que somos atraídos por el pecado que mora en nosotros y que somos muy cómodos, así como don Jonás, nos acomodamos en las escrituras y entonces justificamos el pecado,
etcétera, etcétera, etcétera. No, la escritura a mí me enseña que el Señor es el soberano. No hay nada que se mueva aquí, nada, absolutamente nada, si no es permitido por el Señor Jesús. Es tan sencillamente que el que cree que tiene libre albedrío, notemos que es el que quiere hacer su propia voluntad. El que está en Cristo Jesús tiene que vivir y sentir que los mandamientos del Señor no son gravosos, porque si cuando los mandamientos del Señor Jesús empiezan a incomodarme a mí, a molestarme, al punto de que no soy feliz, porque pienso que la felicidad es estar en contra de las cosas del Señor Jesús, porque es que a mí me parece, es que yo pienso, ahí ya no se está haciendo la voluntad de Dios. Me quiero explicar. El que dice que tiene libre albedrío no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. El Señor ya me dio a escoger a mí. El Señor me dio una orden. Él escogió por mí, porque Él sabe que nosotros no podemos tener libre albedrío porque siempre vamos a irnos hacia el pecado, hacia la maldad. Si ustedes y yo que estamos en el Señor, pecamos cada rato y nos toca alinearnos en el Señor porque Él nos atrae hacia Él. Bendito sea el Señor que nos tiene misericordia de nosotros. Imagine aquel que no tiene al Señor, no tiene esperanza de nada, sigue aferrado en su pecado y en sus cosas porque no quiere hacer la voluntad del Señor. Porque todo aquel que conoce, y he notado que aquellas personas que uno les quiere hablar del Señor, que los invita a la congregación, no quieren. ¿Por qué? Porque saben que tienen que dejar de hacer su voluntad. Ya no pueden hacer lo que querían hacer, que está mal ante los ojos del Señor, pero que sienten ellos comodidad por hacerlo. Entonces, les es más fácil rechazar y decir, yo tomo mis propias decisiones, es mi libre albedrío. No, para el cristiano no existe, al que sigue al Señor Jesús, no existe el libre albedrío. Es sencillamente hacer la voluntad del Señor para vida eterna. Entonces notemos que el Señor nos ha dado muchas cosas, que si queremos estar de primero en el reino de los cielos, tenemos que hacernos atrás y servir a los demás. Entonces, si yo fuese con libre albedrío, yo digo, no, yo voy adelante, yo decidí ir adelante. No, yo tengo que irme atrás porque el Señor me dijo que me fuera atrás y tengo que hacer la voluntad del Señor, porque si quiero ir al reino de los cielos, tengo que hacerme atrás y servir a los demás. Que si santidad, yo no puedo ver al Señor, yo quiero ver al Señor y para santificarme no tengo libre albedrío. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Señor. Porque si quiero hacer mi voluntad, no me voy a santificar. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para tener fe en el Señor Jesucristo, tengo que hacer su voluntad, no la mía. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a leer todo el capítulo de Deuteronomio 30, solamente tiene 20 versículos, para que el Señor, por medio de este capítulo de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, nos llene de paz y nos muestre que el libre albedrío no existe, existe hacer la voluntad del Señor. Dice la Escritura: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde
te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubiese esparcido el Señor tu Dios. Voy de poquito. Notemos que aquí ya el Señor me dice que el que pone la bendición y la maldición es Él. Él mismo dice que yo he puesto. Aquí el libro me está hablando cuando el Señor esparció por todas las partes del mundo al pueblo de Israel por castigo, por rebeldes, por idólatras, hipócritas. Acordémonos que ellos fueron tomados en cautiverio allá en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Los esclavizó también, los llevó por todas partes porque en primer lugar ellos por rebeldía eran un solo pueblo, las 12 tribus, y se dividieron en Israel del norte y en Israel del sur, se dividieron en dos. Y ahí empieza la problemática, la idolatría y todas estas cosas. Aquí esto que estábamos leyendo ya ha sucedido. Vamos a notar que para nuestros tiempos, voy a hablar del siglo XX, ¿verdad? En el siglo XX, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, que ustedes bien saben por cuestiones de historia y datos históricos, y por muchos documentales que todavía se pasan por televisión y por cine y por todos los medios de comunicación, hemos notado que el pueblo judío sufrió un holocausto muy fuerte. Más de 6 millones de judíos fueron torturados, quemados, los mataron en cámaras de gas, incinerados, etcétera. Fue un ataque fuerte para todos los judíos que estaban en la parte de Europa. Pero en el año 1948, la ONU le dio potestad a todo este pueblo judío que se pudiese volver a su tierra de donde ellos emergieron y volvieran a ese lugar geográfico que conocemos como Israel. Que ahorita se maneja toda esa situación, que la política, eh, todo el pecado que se maneja alrededor de eso, que es con base al poder y el dinero y todo esto, y de las grandes élites, han utilizado toda esa situación porque cuando ellos llegan estaban asentados allí los palestinos. Si ustedes miran bien, esa palabra palestino significa filisteo. Van a la Biblia y los filisteos eran una tribu que el Señor siempre abominó porque eran muy pecadores y los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Siempre quisieron atacar a Israel. Pues esa situación se está viviendo hoy, pero el que no conoce la escritura, no conoce la historia, lo ve como solamente un problema político, lo ve como un problema xenofóbico, entonces unos odian a Israel, otros odian a Palestina, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos compete es mirar en las escrituras la verdad que es Cristo, no para decir quién es bueno ni quién es malo, sino para que tengamos misericordia de todos aquellos que andan fuera de los caminos del Señor. De todos, porque el Señor en su palabra dice que Él quiere que todos, todo el planeta, ¿sí? No se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Pero por no hacer la voluntad del Señor, eso no está sucediendo. Y el que no hace la voluntad del Señor no va a entrar en ese querer y en ese anhelo del Creador.
Entonces, esto que estamos leyendo, para que entiendan que ya hubo un éxodo, volvió Israel y se sentó allá en la parte geográfica de allá arriba, en esa península donde está Israel, está el Líbano, Beirut, está Siria, todas esas zonas por allá. Y están en ese conflicto de ese terreno. Eh, ¿Por qué viene esto? Porque estamos leyendo acá, y si ustedes se dan cuenta, es algo que el Señor en su promesa lo está cumpliendo para ellos. Pero es algo que después vamos a explicar porque hay una gran equivocación. Nosotros no podemos estar maldiciendo a ningún pueblo, ni teniendo odio por ningún pueblo. Sí, sabemos que los judíos se entregaron al Señor Jesús y de hecho yo doy testimonio, estuve en Israel, allá odian al Señor Jesús, lo odian, los israelitas odian al Señor Jesús y ellos siguen esperando al Mesías, o sea que anulan que el Señor Jesús es el Mesías. Pero no por eso el Señor aquí en un momento cuando los escogió dijo que nadie podía maldecir a Israel. Entonces yo me cuido, debemos cuidarnos de esas cosas y orar por esa nación. No quiere decir que yo esté de acuerdo ni con palestinos, ni con israelitas, no estoy haciendo proselitismo político ni nada de eso. Estoy invitando a la gente a que oremos y que pidamos misericordia tanto por los unos como por los otros, porque todos somos creación del Señor. Entonces, vamos a continuar aquí donde dice capítulo 34. Capítulo 34 dice la escritura. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Te está explicando eso porque eso se está dando cumplimiento, se dio cumplimiento ahora en el año 48, 1948, en siglo XX. Quiere decir que sí, Cristo está muy cerca. 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mire que el Señor sigue mostrándonos que hacer su voluntad es cumplir con todos los estatutos y las normas y leyes que Él nos manda hasta el día de hoy. Si estamos, no está, dice aquí, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y no lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo
y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El Señor nos puso a nosotros la ley en nuestros corazones. Nosotros sabemos qué es malo y qué es bueno. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Él nos puso la ley en nuestros corazones. Por eso es muy importante que entendamos este punto. ¿Cómo hace el día que venga el Señor? ¿Te han preguntado? Con esas personas que viven por allá en las montañas o por allá en una selva inhóspita, por allá bien lejos, donde nunca ha llegado la civilización y no conocen quién es Jesús. Es muy fácil. El Señor en la creación nos puso en nuestro corazón la ley, que es bueno y que es malo, sencillamente. Cuando el Señor dice, cuando viene a lo de las naciones, colocará a su izquierda a sus cabras y a la derecha va a colocar a sus ovejas. Así de fácil. Y eso representa los de la izquierda, los que están haciendo el mal, y los de la derecha, los que están haciendo el bien. Así de sencillo, sin ponerle política a la cuestión. ¿Qué día había unos hermanos peleando porque defienden a los de la derecha, otros defienden a los de la izquierda, y entonces por aquí, que entonces estos son más ladrones, que estos menos ladrones, y una cuestión? Entonces el uno decía, pero ¿cómo va a ser bueno si los de la izquierda dicen sí al aborto y los de la derecha dicen no al aborto? Y entonces los de la izquierda dicen que sí a la homosexualidad y los de la derecha dicen no a la homosexualidad. Entonces están entrando en una dicotomía toda rara, sabiendo que el creador ya dijo, a la izquierda va a poner los que hacen la maldad y a la derecha a los que hacen el bien. Y dice que los de la derecha son sus ovejas, los que hacen su voluntad. Quiero decir que todo aquel que va a ser condenado es el que está haciendo maldad, que está haciendo, entre comillas, su libre albedrío, que no existe. Vuelvo y repito, esta cita nos está llevando y nos está mostrando que se hace la voluntad del Señor para salvación. Por eso, allá en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2:17, claramente, el mundo pasa y sus deseos, o sea, el mundo pasa con todos sus pecados, pero el que hace la voluntad del Señor Jesús va a permanecer para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Señor? Esto que el Señor está diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno, Él me está dando una orden y Él quiere que se haga la voluntad de Él, no mi voluntad. Dice aquí que esto que le está mandando no está tan lejos de Él, que está al alcance, porque si tú dices que el Señor Jesús es tu Señor y tu Salvador, y tú dices que tú eres templo del Espíritu, quiere decir que el Señor mora en ti. El Señor me está diciendo, no está lejos, no tienes excusa, está a la palabra, y esa palabra que entra y penetra hasta los tuétanos de tus huesos está allí. No tenemos excusa para no cumplir lo que el Señor nos manda. Por eso dice, porque está muy cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Él es el que coloca enfrente de nosotros esas cosas, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Por qué escribe la vida y el bien? Porque si tú haces bien vas a tener vida, o sea, vida eterna. Porque si tú haces mal vas a tener la segunda muerte, vas para el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. 16. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos,
y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. En ese caso, para nosotros hoy es la vida eterna. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Miren, muchos dirán ahora, no, pues que yo ni siquiera cuando estaba en la iglesia católica que tenía esas imágenes, yo ni siquiera las adoraba, yo ni siquiera les pedía. Yo no estoy adorando dioses ajenos. La idolatría es adorar, idolatrar a cualquier otra cosa que no sea el creador. Y muchos seguidores del Señor Jesús, el día de hoy, la mayoría son idólatras. Muchos. Hay hombres que tienen problemas con su esposa y se echan a morir, se vuelven al trago porque idolatran más a la mujer que al creador. Sí, es cierto. Hay cuestiones de apego, hay una cantidad de cosas en nuestras situaciones, en nuestra vida, que van a doler en nuestra carne. Pero me es más fácil salir cuando verdaderamente mi amor va dirigido totalmente, 100% a mi Creador. Voy a salir más fácil de esas pruebas. Yo no salgo fácilmente de mis pruebas porque estoy amarrado más al mundo que al Señor. Porque estoy idolatrando más el dinero, porque estoy idolatrando más mi trabajo, porque idolatro más mi cuerpo. Ojo, no quiero decir que el dinero sea pecado, nunca estoy diciendo. Ojo, estoy diciendo que el hacer ejercicio es pecado, no, al contrario, entre más cuidemos este templo que el Señor nos dio, estamos respetando más nuestro cuerpo si hacemos ejercicio. Pero una cosa es que se me vuelva a mí una idolatría adorar más mi cuerpo que al mismísimo Señor. El asunto es que cuando yo empiezo a idolatrar, me voy a desviar del camino de la salvación y me voy a desviar de la voluntad del Señor y empiezo a hacer mi propia voluntad que me lleva a pecar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Idolatramos muchas cosas hoy día cuando debemos tener al Señor arriba siempre de nosotros. Dice 19, y aquí donde viene esto muy importante. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, el Señor nos está diciendo, yo pongo como testigo toda mi creación, que a ustedes, a nosotros, Él nos ha enseñado cómo llegar a la vida eterna y cómo podemos desviar. No tenemos excusa. Dice, la bendición y la maldición. Y mire lo que dice el Señor. El Señor me está diciendo, yo le estoy colocando a ustedes aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire la orden que Él da. Él no te está preguntando, como tú tienes libre albedrío, escoja lo que quiera. Escoja lo que quiera, porque el libre albedrío en última es escoger lo que yo quiera. No, el Señor nos da una orden porque Él sabe que nosotros
nos vamos en pos del pecado, o sea, hacer nuestra propia voluntad. Y nos dice, escoge, eso es una orden, no hay signo de interrogación. ¿Quieres escoger? No, dice, escoge pues. Así como le dice a uno, ¿qué pues? Corra porque le va a dar corre, así me decía mi papá. ¿Qué pues? Escoja pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya el Señor me dijo, haz mi voluntad, no tu voluntad. Me dijo, escoge la vida. Ya me enseñó y me mostró que Él es el soberano, que Él es el que manda y que Él sabe qué es bueno para ti y qué es malo para ti. Entonces, tan sencillo, como Él es la vida, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida eterna, dijo el Señor Jesús, yo soy la vida eterna. Entonces el Señor dijo, escoge pues la vida, o sea, escójame a mí. ¿Y qué hacemos hoy día? ¿Lo escogemos a Él? Seguimos escogiendo la mentira, el trago, el porno, la vecina, el vecino, seguimos escogiendo las drogas, la homosexualidad, el lesbianismo y ahora todo el mundo siguiendo corrientes malignas, creyéndose perros, animales, en fin, toda esa loquera que está sucediendo y la gente no se da cuenta que estamos en tiempos apocalípticos. Yo más que miedo de lo que estoy viendo, siento tristeza porque Cristo ya va a llegar y hay todavía un poco de gente escogiendo la muerte, no escogiendo la vida. Entonces, con esa cita que está ahí, al que dice que tiene libre albedrío, se le baja al piso todo porque aquí el Señor me está enseñando que yo no tengo la opción de escoger nada, que yo tengo que obedecer lo que Él me mandó y es que yo tengo que escoger es la vida, escogerlo a Él, seguirlo a Él. 20. Amando al Señor tu Dios, su nombre es Jesús de Nazaret, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, vuelve y lo confirma, y prolongación de tus días, vida eterna, mueres y vas a ser resucitado. Es más, si cuando Él venga hoy, esta noche, este día, hoy, y estás en Él, tus días son prolongados, porque no vas a pasar por muerte. Y aún si llegas a morir antes de que Él venga, pero cuando Él venga te resucitará y vas a seguir viviendo una eternidad. Eso es lo que dice ahí, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor Jesucristo a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Y la escritura me enseña que Jacob, que Abraham, que Isaac están vivos, porque Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Si estamos, entonces, para hacer la voluntad de mi Señor Jesús, tengo que entender que debo obedecerlo, que debo hacer la voluntad de Él, no mi voluntad. Por eso esta prédica nos insta y nos invita, hagamos la voluntad del Señor Jesús. Porque la voluntad del Señor Jesús es buena, agradable y perfecta, dice en Romanos 12:2. ¿Sí? ¿Quién me lee Romanos 12:2, por favor? Amén, pastor. Vivianita, cuénteme, por favor. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Renovar nuestra mente.
Renovar significa volverlo nuevo. Renovó. Renovar. Volverlo a ser nuevo. Renovar nuestra mente es quitarme de mi mente que yo tengo libre albedrío. Renovar mi mente es entender que yo ya no vivo, que vive Cristo en mí. Renovar mi mente es arrepentirme de mis pecados y obedecer todos los mandamientos que el Señor me manda para que mis días sean prolongados. Renovar mi mente es entender que el Señor me dijo, escoja pues la vida, escójame a mí porque yo soy la vida y la resurrección y la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Entonces, para que podamos entender aún más esto, tenemos que tener claridad ahí mismito en Deuteronomio 32-39, que lo hemos leído muchas veces y el Señor vuelve y nos lo trae a colación para que entendamos que se hace es la voluntad de Él. Cuando yo entiendo que el Señor es el que hace absolutamente todo, que no hay nada que se mueva en este planeta si no es por la voluntad de mi Creador, su nombre es Jesús, ¿qué debo hacer yo? Su voluntad. Y para que yo pueda entender que se hace la voluntad del Señor, tengo que tener claridad de esto que dice en Deuteronomio 32-39. Dice así, lo tenemos ahí en los ojitos. Sí, señor. Amén. Dice la escritura. Léamelo, suegrita, ya que está por ahí con los ojos puestos en Deuteronomio 32-39, por favor. Sí, señor. La palabra del Señor dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Amén. No hay dioses conmigo, dice el Señor Jesús. No hay, no lo busquen por ningún otro lado. Él es el Todopoderoso. Si la escritura dice, no hay dioses conmigo y yo hago morir y yo hago vivir y yo hiero y yo sano y nadie puede librarse de mi mano, ¿por qué sigo yo dudando del poder del Señor y sigo consultando al hermano Gregorio cuando la familia se me enferma? ¿Por qué sigo creyendo en el escapulario? ¿Por qué le sigo creyendo a la Virgencita del acueducto, a la Virgencita del chofer, a todas las vírgenes que existen, que no existen? Cuando yo leo esto y entiendo la escritura, que el único que tiene poder para sanarme es el que me enfermó, mi creador, que el único que me puede matar fue el que me dio la vida, mi creador, su nombre es Jesús. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Cuando es que yo soy testigo, yo soy fiel testigo y yo lo vi, yo lo viví, que la vecina mía tenía cáncer de garganta y oró y le hizo la novena, y entonces hicieron todo esto y la Virgencita le sanó la garganta a la vecina. Y yo traje a mi nieto que tenía una manita torcida y se la puse a la misma Virgen que sanó a mi vecina. Y el niño ya tiene la mano derechita. La escritura dice claramente que todas estas personas han escuchado de Cristo y por no escuchar la verdad, el Señor
les pone un espíritu engañoso para que crean en la mentira y se pierdan. Eso está escrito. Entonces, ¿quién fue el que sanó a esa señora el cáncer? El mismísimo Señor Jesús, porque aquí dice que nadie puede ser librado de su mano, que Él es el que sana y Él es el que enferma. Y si usted le da potestad de sanidad a cualquier otro móvil, a cualquier otra situación, usted no está en Cristo, usted es un idólatra, usted no está haciendo la voluntad del Creador. Porque si yo creo estas palabras proféticas, todas estas palabras que están en este libro, por eso el Señor nos dijo que la palabra está cerca a nuestro corazón y que no es difícil de entender, sino que somos tercos y duros de cerviz, dice el Señor, rebeldes, contumaces, dice el Señor. Yo ya entiendo esto cuando veo que cualquier otro ente que me vengan a decir, es que fulano se sanó por esto, por esto, por esto, y no glorifican al Señor, yo lo primero que pongo en mi corazón, Señor, tenga misericordia de ellos y hazle saber que fuiste tú. Él es el único que sana. Miren, segunda de Tesalonicenses 2:11, dice la Escritura, por esto el Señor Jesucristo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire cómo es la palabra de hermosa. ¿Por qué el Señor hace que crean que fue la Virgencita del acueducto que les hizo el milagro? Dice, a fin de que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque no le creyeron a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién me puede decir quién es la verdad? Levante el micrófono y diga con seguridad, ¿quién es la verdad? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo, amén. Él es la verdad. Entonces el Señor, por ellos no creer en Él, sino que siguen insistiendo en buscar por otro lado, sabiendo cuando Él dijo, yo soy el que sano, no hay nadie más. En mi nombre hay sanidad. Pero como queremos hacer nuestra voluntad, yo quiero que se me haga mi voluntad, y mi voluntad es que mi mujer se sane, en vez de orar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi esposa? ¿Que no se sane o que se sane? Yo espero en ti, Señor Jesús, porque estando contigo, lo tengo todo. Y si tú decides que mi esposa se sane, yo sigo teniendo todo con ella y contigo, Señor Jesús. Es cuestión de dejarnos en sus manos, no querer hacer lo que yo quiero. Sí, todos queremos que nuestro hijo se sane, todos queremos que nuestro hermano no se muera, todos queremos. Pero nos detenemos a pensar en que queremos que el Señor vea que queremos hacer su voluntad. Los pongo ahí en eso para que lo piensen un rato. Es hacer la voluntad. Por eso esta gente quiere hacer la voluntad de ellos. Yo quiero que se sane y hago lo que se me venga en la cabeza, brujería, hechicería, me meto en riegos, en cadenas, en cosas y una cantidad que el Señor no avala, y termino en pecado por querer hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor Jesús. Por eso el Señor les envía un poder engañoso, dice 2 Tesalonicenses, para que crean en la mentira. Entonces no se les olvide hoy que cuando ustedes vean siempre que un brujo sanó
o X santo o X cosa sanó a fulano o a fulana, el que sanó fue el Señor Jesús. Allá en el libro de Job, ¿no se dieron cuenta en el libro de Job que el mismo Señor fue el que dijo a Satanás, tú hiciste que yo, él se atribuyó todo lo que le pasó a Jonás, a Job, lo hizo el Señor Jesús? Vamos a leer 1 Samuel 2:6, por favor. Dice la escritura en el libro 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor Jesús empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque el Señor Jesús son las columnas de la tierra y Él las afirmó sobre ellas el mundo. ¿Cómo les quedó ahí el ojito? Bonito. Él lo hace todo. Y lo repetimos y lo decimos y queremos seguir haciendo nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Él lo hace todo. Excusas, para todo tenemos. Excusas. No, es que yo, yo nunca, yo nunca voy a poder estar bien de este pie, yo nunca voy a poder pensar como piensa usted en las cosas del Señor, yo no, y una cantidad de excusas para no hacer la voluntad del Señor. Les voy a dar un ejemplo muy conocido. Allá en el libro de Éxodo 4:10, os pongo un poquitico en contexto. El Señor le pidió a Moisés que hiciese algo, ¿cierto? El Señor le pidió dirigir a Moisés que llevase a su pueblo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y empezaron las excusas de Moisés y mire la excusa que salió Moisés. Éxodo 4:10. Lo tengo, pastor. Por favor, Gloria Yolanda Herrera. Bueno, Señor, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Amén. 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 Gracias, Glorita. Bueno, Señor. Ah, entonces Moisés, no, no, Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Quizás le habrá dicho así, tendría ese problema. Solo dice que el hombre tenía problemas de habla, ahí dice que nunca ha sido hombre de fácil palabra, ni antes, que dice que él es tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le responde, ¿quién le hace la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca a un hombre? ¿Quién se la hizo? ¿Sí? ¿Quién hizo al mudo? El Señor está diciendo, Él es mudo porque yo lo hice así.
Porque el Señor es malo, mis amados, todo lo que Él hace es perfecto. Lo que pasa es que nosotros todavía no entendemos muchas cosas. Él es perfecto. Dice, ¿y quién hizo al mudo y al sordo? Al que no oye, el Señor fue el que lo hizo. Al que ve y al que no ve, o sea, al ciego, ¿quién lo hizo? Dice el Señor, ¿acaso no soy yo el que los hizo? Yo fui el que los creé. Entonces, ¿cuáles excusas tienes tú, mi amada y mi amado, hoy para no hacer la voluntad del Señor? ¿Qué otra cosa le podemos poner como excusa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién? Pues déjeme decirle, mi hermana, que el Señor hoy día nos está diciendo, Mateo 7:21, que muchos de nosotros abrimos nuestra boca y decimos Señor, porque el Señor, es que el Señor dice, en la escritura el Señor dice, y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel el que hace mi voluntad, porque Él es el Padre. La verdadera traducción es el que hace la voluntad de yo, el Padre. Eso dice en el griego, en el original. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Señor Jesús. Y acabamos de leer en Deuteronomio 30 que hacer la voluntad del Señor Jesús es escogerlo a Él, es escoger sus mandamientos, es arrepentirme, es renovar mi mente para alcanzar ser como esa voluntad que hace el Señor, y es que seamos perfectos, justos, porque esa es la voluntad de Él. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere que nosotros, al hacer la voluntad de Él, todo lo que vamos a hacer es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Él. Es muy sencillo. Dice claramente que no solamente que porque tú conozcas las escrituras, que porque vengas, lleves 7 años congregándote, 10, 20, y digas, Señor, Señor, ¿piensas que vas a entrar en los cielos por eso? No, porque si no estás haciendo la voluntad del Señor, no vas a entrar, no vamos a entrar, dice el otro, si no hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesús. Dice Yo, pastor. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así: esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciéndolo sinceramente la voluntad de Dios. Haciendo Amén. sinceramente la voluntad de Dios. Muy bien, dice claramente ahí que cuando hagamos las cosas no lo hagamos para ser vistos, por como que queremos agradar a los hombres y que nos aplaudan, obrando sino como obrando como siervos del Señor, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros sirvamos a los demás. La voluntad de Dios es que nosotros le agrademos a Él por medio de ese servicio a los demás. Eso es hacer de corazón la voluntad de Dios, no para que nos aplaudan, no para que nos den títulos, para que nos levante, porque lo que debemos levantar es el nombre del Señor Jesús para siempre. Amén. Salmo, gracias Dianita, Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Eso debo yo entender en una oración que hago. Si yo tengo claramente que
el Señor puso su ley en mi corazón, tengo que deleitarme haciendo la voluntad de mi Dios amado. Amén. Acordémonos que el Señor, cuando estuvimos viendo que debemos levantarnos a orar, allá en la oración que Él nos dio como modelo, que cuando oremos nos acordemos que pidamos al Señor que queremos nosotros hacer su voluntad. En Mateo 6:10 dice, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es decir, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, que sé que todo lo que tú haces es perfecto. Haz tu voluntad, ven tu reino, haz tu voluntad. Así como lo haces en la tierra, como en el cielo, haz tu voluntad en mí. Vea qué bonita oración, ¿verdad? Y para cerrar, mis amados, Salmo 143:10 dice la escritura. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Esa tierra firme, así como el Señor llevó a tierra firme a Jonás, cuando él no quería hacer su voluntad, hizo que se lo comiese un pez grande. Y estando en esa situación, oró y clamó al Señor. Y el Señor hizo que ese pez lo vomitara en tierra firme para que cumpliese, que él hiciese la voluntad del Señor y no la de él. Así nosotros debemos pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, porque sabemos que Él es nuestro Dios, para que asimismo Él, por medio de su Santo Espíritu, nos guíe a esa tierra firme donde debemos proclamar este mensaje, donde debemos adorarlo a Él y hacer su voluntad siempre, no nuestro querer hacer, sino el querer hacer del Señor para nuestras vidas. Amén. El Señor Jesús, el Todopoderoso, los bendiga siempre, que Él sea guiándonos a que hagamos su voluntad. Que tengan un lindo y hermoso fin de semana, mis amados.